Shalom, amados. Bienvenidos a nuestro estudio diario de nuestra parashá correspondiente, que sería Shoftim, y hoy nos corresponde a la quinta aliyá. En esta ocasión vamos a estar leyendo desde el capítulo 18, versículo 14, hasta el capítulo 19, versículos 13. Comenzamos con el versículo 14. Dice: esas naciones que tú estás a punto de desposeer acostumbran a acudir a los que echan la suerte y a los adivinos. A ti, sin embargo, Yahweh tu Elohim no te ha permitido nada semejante. Esto marca la diferencia entre el pueblo de Elohim y el mundo. Es que el mundo depende de la suerte, el azar, la adivinación y la hechicería, entre otras prácticas aberrantes, mientras que el pueblo de Elohim depende de Yahweh. Acudir a estas prácticas es abominación ante Yahweh, por lo que aunque nosotros o muchos lo hagan y les resulte, entre paréntesis, Yahweh ha prohibido hacerlo. La escritura nos dice en Hidgalut, Apocalipsis 22, versículos del 14 al 15, dice: qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los que mal usan las drogas en relación con lo oculto, los inmorales sexuales, los asesinos, los adoradores de ídolos y todos los que aman y practican falsedad. En el capítulo 18, versículo 15 dice que Yahweh tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo, y él deberá hacer caso. Aquí vemos, amados, una profecía mesiánica. En este versículo, Moshe anuncia el carácter del Mesías. Yeshua personifica tres oficios. El primero, el del profeta, el cual se basa en el hecho de que representa a Yahweh ante el pueblo. Es decir, que habla la palabra de Yahweh al pueblo. Segundo, el de Cohen Gadol, o sea, sumo sacerdote, el cual se basa en el hecho de que representa al pueblo ante Yahweh. Es decir, que intercede por el pueblo, como lo declara la Escritura en Yohanan Aleph, primera de Juan 2, versículos 1. Mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua HaMashiach, el Tzadik, quien ruega al Padre por amor a nosotros. Y el tercer punto, el de Rey, el cual se basa en el hecho de que Él es el Rey de Israel, como está escrito en Lucas 1, versículos 28 al 33. Acercándose a ella, el Malaj dijo: Shalom, mujer favorecida, Yahweh está contigo. Ella estaba profundamente asustada
por sus palabras y estaba perpleja pensando qué significaría este saludo. El malaj le dijo: no tengas temor, Miriam, pues has sido favorecida por Yahweh. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y lo vas a llamar Yeshua. Él será grande, será llamado el Hijo de Ha-Elyon. Yahweh Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Qué promesas tan hermosas. En el capítulo 18, del 18 al 19 dice: yo les levantaré un profeta como tú de entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en tu boca y les hablará a ellos todo lo que yo les mande. Y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Una de las características del ministerio profético de Yeshua está en hablar Torah de Yahweh de manera íntegra. Él mismo lo confirmó en Yohanan, en Juan 14, versículos del 8 al 10. Dice: Felipe dijo: Adón, muéstranos al Padre y será suficiente para nosotros. Yeshua le respondió: He estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe. Todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, ¿cómo puedes decir muéstranos al Padre? ¿Tú no crees que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo? Lo que les estoy diciendo, no lo digo de mi propia iniciativa, sino el Padre que vive en mí está haciendo sus propias obras. Como se puede apreciar, Yeshua es Yahweh y las palabras que habla son las mismas que ya había hablado a Moshe en la Torá. ¿Cómo entonces pueden decir la religión tradicional que Yeshua trajo una nueva ley? ¿Cuán delicado es hacer esto? ¿Cuán delicado es hacer caso omiso a las palabras de Yeshua, puesto que Yahweh le pedirá cuentas? Yeshua nos dice en Yohanan, Juan del 12, versículos 47 al 48. Si alguno oye lo que yo estoy diciendo y lo cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez. La palabra que yo he hablado los juzgará en el último día. ¿Por qué seremos condenados por hacer caso omiso a las palabras de Yeshua? Porque él mismo nos dice en Yohanan, Juan 14 del 23 al 24 dice: Yeshua le respondió: Si alguno me ama, él guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él, y haremos nuestro hogar con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.
En el capítulo 18, versículo 20 nos dice: pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otras deidades, ese profeta deberá morir. Existen 3 alertas en este versículo que conducen a la muerte. Prestemos atención. La primera dice: aquel que presuma ser profeta sin ser llamado a tal ministerio. Segundo punto, aquel que siendo profeta hable de lo que no le fue dicho, es decir, que dé un mensaje que Yahweh no le ha mandado a dar, que no corresponda a la Torá. Tercer punto, aquel que profetice en nombre de otras deidades. En el capítulo 18, versículo 21 al 22 dice: y si te preguntan, ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra de Yahweh? Si el profeta habla en el nombre de Yahweh y la predicción no se cumple, esa predicción no era la palabra de Yahweh. El profeta la ha expresado presuntuosamente. No le tengas temor. La mejor manera, amados, de demostrar si el profeta habla en nombre de Yahweh es que tenga el respaldo de él. Es decir, si habla en nombre de Elohim, entonces su mensaje se cumplirá. De lo contrario, habría hablado por su propia opinión. Yahweh siempre respalda su palabra. Hasta aquí hemos llegado a nuestra aliyá número 5, y nos encontraremos mañana para estudiar la aliyá número 6. Meditemos en este último versículo del 21 al 22, que dice: ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra de Yahweh? Y el mismo versículo nos lo responde diciendo: si el profeta habla en el nombre de Yahweh y la predicción no se cumple, esa predicción no era palabra de Yahweh. Hermanos, por más que nos duela, muchas veces, muchas predicciones o, ¿cómo se dice?, profecías se dieron en las denominaciones X de las cuales venimos. Y podríamos contar con nuestras manos, con nuestros dedos de nuestras manos, podríamos contar todas las profecías que se cumplieron. Yo todavía me acuerdo antes de que empezara la pandemia, que el 2020 era de una nueva visión, que porque el 2020 lo comparaban como cuando una persona tiene una visión perfecta, que el 2020 iba a ser perfecto, que era una visión nueva completamente. Esto yo lo escuché en la iglesia a la que yo pertenecía en ese tiempo, antes de la pandemia. Llegó el 2020 y nada de eso se cumplió. Siguen en lo mismo. Hermanos, hasta aquí llegamos y meditemos en esa palabra hermosa y por favor tengamos nuestros oídos espirituales muy atentos a los que los líderes, otros líderes
o personas a cargo de los grupos dicen o profetizan delante del pueblo. Tú también tienes voz, tú también tienes tu opinión. Si hay algo o una profecía o algo que no está bien, ve delante de tu líder y expónla y habla con él. No te lo quedes. Respetemos a nuestros líderes, pero tengamos nuestros sentidos espirituales muy atentos a todo lo que dicen, a todo lo que hablan, porque debe de ser, como dice la Escritura, palabra de Yahweh, si es que vino de Yahweh. Hermanos, hasta aquí llegamos en la aliyá número 5 y nos veremos para nuestra próxima aliyá, que se correspondería a la número 6. Shalom, shalom a todos.